Que el Señor les bendiga, mis hermanos. En esta ocasión nosotros vamos a hablar acerca de cuáles son bíblicamente las herramientas necesarias para el verdadero Hijo de Dios para poder descubrir a aquellos falsos ministros, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores y falsos maestros. Bueno, es muy importante, como miras aquí en este gráfico, que tú los miras con la sana doctrina. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Si tú te das cuenta, aquí en la Biblia nosotros encontramos que nuestros hermanos hace más de 1900 años tenían la capacidad de poder discernir entre un verdadero y un falso, y lo que hacían es probarlos. Bueno, la única manera que hoy en día tenemos para poder probar es a través del Espíritu Santo, el discernimiento espiritual por medio de las Sagradas Escrituras. Jesús amonestó a sus discípulos a que se guarden de los falsos profetas. La pregunta que tú y yo haríamos en esta ocasión es: ¿cómo puedo reconocer a un falso maestro o un falso profeta? Jesús nos advirtió que vendrían falsos cristos y falsos profetas e intentarían engañar aún a los elegidos. La palabra Cristo significa ungido, y hoy en día nosotros tenemos cantidad de falsos ungidos y cantidad de gente que sigue a estos falsos ungidos. ¿Cómo puedo cuidarme de ellos y cómo puedo descubrir que son falsos? La mejor defensa que puedes tener, mi hermano, mi hermana, contra la falsedad y los falsos maestros es conocer la verdad. Si tú y yo ignoramos la verdad, que es la base sobre la cual vamos a poder probar a estos ministros, entonces tú y yo somos susceptibles a sus engaños y sus mentiras. Para descubrir lo falso, estudia lo verdadero. Cualquier creyente que usa bien la palabra de verdad y que hace un cuidadoso estudio de la Biblia puede identificar la falsa doctrina. El verdadero discípulo de Jesús es estudiante de las Sagradas Escrituras y usa bien la palabra de verdad y estudia cuidadosamente la Biblia, y por consecuencia tiene la capacidad de poder identificar inmediatamente la falsa doctrina. Por ejemplo, un creyente que ha leído las actividades del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Mateo 3, 16 y 17, cuestionará inmediatamente cualquier doctrina que niegue la Trinidad. Por lo tanto, el paso 1 es estudiar la Biblia y juzgar toda enseñanza bajo la luz de lo que dice la Escritura. Tú no quieres ser engañado, entonces estudia la Biblia y juzga toda enseñanza bajo la luz de lo que dice su santa palabra. No te olvides, el paso 1 es estudiar la Biblia y juzgar toda enseñanza bajo la luz de lo que dice la Escritura. Jesús dijo: por el fruto se conoce el árbol. Mateo 12:33. Cuando buscamos el fruto, estas son 3 pruebas específicas para aplicar a cualquier maestro y determinar la veracidad de sus enseñanzas. Vayamos a ver estas 3 pruebas específicas para determinar la veracidad de cualquier enseñanza, de cualquier ministerio. Punto número 1. ¿Qué dice este maestro acerca de Jesús? En otras palabras, ¿qué es aquello que este hombre o mujer de cualquier ministerio habla de Jesús? En Mateo capítulo 16, 15 al 17, Jesús pregunta: ¿quién decís que soy yo? En este caso, Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por consecuencia, y por ello, Pedro es llamado bienaventurado. En segunda de Juan 9 leemos:
cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. En otras palabras, Jesucristo y su obra de redención son de máxima importancia. Una vez más, todo ministro debe de hacer énfasis en Jesucristo y su obra de redención, porque estas son de máxima importancia para la salvación de los seres humanos. Cuídate de cualquiera que niegue que Jesús es igual a Dios y que subestime la muerte sustitutiva de Jesús o rechace la humanidad de Jesús. En 1 de Juan 2:22 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Vamos a ver entonces cuál es la segunda prueba. En la segunda prueba, no te olvides, pon atención y verifica las citas bíblicas. Escucha muy bien, pon atención y verifica las citas bíblicas. Vayamos a ver el segundo punto. Este maestro, evangelista, predicador o ungido, como lo quieras llamar hoy en día, ¿predica verdaderamente el evangelio? El evangelio es definido como las buenas nuevas concernientes a la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, de acuerdo a las Escrituras. Eso lo encontramos en 1 Corintios 15, versículos del 1 al 4. Aunque suenen muy agradables las declaraciones «Dios te ama» o «Dios quiere que alimentemos a los hambrientos» y «Dios quiere que seas próspero», ese no es el mensaje completo del evangelio. Una vez más, aunque suenen muy agradables las declaraciones de Dios te ama o Dios quiere alimentarnos, que alimentemos a los hambrientos y Dios quiere que seas próspero, escucha muy bien, ese no es el mensaje completo del evangelio de Jesucristo. Cuidado, pon atención. Codicioso de ganancias deshonestas. Habla incluso de nosotros los pastores, de los líderes. No dice que no codiciamos ganancia, dice que no codiciamos la ¿Será deshonesta. este el evangelio del Señor? ¿Me estoy explicando? Pon atención. Dios quiere que seas próspero. Ese no es el mensaje completo del evangelio de Jesucristo. Como nosotros encontramos, por ejemplo, hablando a Cash Luna, lo encontramos hablando a Guillermo Maldonado, lo encontramos hablando a Raúl Ávila, a Ricardo Rodríguez, lo encontramos hablando a Adrián Amado, lo encontramos hablando a un sinnúmero de estos pseudoministros. Escucha muy bien. Como Pablo advierte en Gálatas capítulo 1 versículo 7 y dice lo siguiente: hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Nadie, ni siquiera un gran predicador, tiene el derecho de cambiar el mensaje que Dios nos dio. Muy importante. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas capítulo 1 versículo 9. Vayamos a ver la tercera prueba. Tercera prueba. Este maestro demuestra cualidades de carácter que glorifican al Señor. Una vez más, tercera prueba. Este maestro demuestra cualidades de carácter que glorifican al Señor. Hablando de falsos maestros, Judas capítulo 1 versículo 11 dice: ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Yo quiero que pongas atención, escucha muy bien. Camino de Caín, segundo, lucro en el error de Balaam, y tercero, perecieron en la contradicción de Coré. En otras palabras, un falso maestro puede ser conocido por su orgullo, el rechazo de Caín al plan de Dios. Puede ser reconocido por su codicia, la profecía de Balaam por dinero,
y puede ser conocido por la rebelión, la autopromoción de Coré sobre la autoridad de Moisés. Una vez más, en otras palabras, un falso maestro puede ser conocido por su orgullo. Esto es el rechazo de Caín al plan de Dios. Un falso maestro puede ser reconocido por su orgullo y su codicia. Esta es la profecía de Balaam por dinero. Y la última, escucha muy bien, en otras palabras, un falso maestro puede ser conocido por su orgullo y rebelión. Esto es la autopromoción de Coré sobre la autoridad de Moisés. You're gonna receive what is yours. Ella cree que controla la mente, ni controla la mía, ni la suya. Eso, ¿sabe por qué pasa eso? Y está bien tu opinión que si controlo la mente. Es porque has estado en contacto con todo eso y no conoces a Dios. No es natural, ¿no? Porque solo han visto a psíquicos, a diabólicos. Entonces creen, cuando viene el poder de Dios a la iglesia, creen que son brujos. Eso me dice. Para un estudio más profundo, escucha mi hermano, mi hermana, revisa aquellos libros de la Biblia que fueron escritos específicamente para combatir las falsas enseñanzas dentro de la iglesia. Estudia Gálatas, estudia Segunda de Pedro, estudia Segunda de Juan, estudia Judas. Con frecuencia es difícil detectar un falso maestro o un falso profeta. Eso es a lo que se refiere la frase de un lobo con piel de oveja. Satanás y sus demonios se disfrazan como ángeles de luz en 2 Corintios 11:14, y dice, y sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, 2 Corintios 11:15. Solamente estando totalmente familiarizados con la verdad, estaremos en condiciones de reconocer una falsificación. Termino diciéndote, mi hermano, mi hermana, en esta ocasión: ¿has probado a los que se dicen ser ungidos de Dios a través de la sana doctrina? ¿Eres tú un estudiante de las Sagradas Escrituras? ¿Eres verdaderamente discípulo de Jesús? ¿O simplemente te tragas las mentiras por el hecho de que ignoras la verdad? Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre Celestial, tú que abres los ojos del entendimiento de tus hijos y que depositas ciencia y sabiduría con espíritu de verdad, espíritu de revelación, espíritu de iluminación, abre los ojos de nuestro entendimiento para que en estos últimos días nosotros, con tu sagrada escritura, con tu verdad, podamos probar a los que se dicen ser, y que por medio de tu escritura nosotros seamos guiados por tu Espíritu Santo a entender verdaderamente lo que es verdad divina, lo que es evangelio divino y lo que es simplemente una charlatanería. Cuídanos, mi Señor, de los lobos rapaces y ayúdanos, mi Señor, a seguirlos abandonando. Es mi oración, mi ruego, en el precioso nombre de Jesús. Amén.